Buenos días, gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma. Como cada jueves, aquí estamos y la lupa lingüística la situamos hoy en las comillas. ¿Conoces cuántos tipos existen? ¿Cuáles son sus funciones principales? ¿Cuándo no usarlas? De acuerdo con las academias de la lengua española, en nuestro idioma existen tres tipos de comillas: las angulares, también llamadas latinas o españolas, las inglesas y por último las simples. Según la ortografía del año 2010, en los textos impresos se recomienda utilizar en primera instancia las comillas angulares, reservando los otros tipos para cuando deban entrecomillarse partes de un texto ya entrecomillado. Por tanto, las comillas simples se emplearán en último lugar. Y miren aquí un ejemplo. Antonio me dijo: vaya cacharro que se ha comprado Julián. Primero las angulares, luego las inglesas y por último las simples, como ve ahí en el ejemplo en pantalla. Usted coincidirá conmigo en que en la prensa, por ejemplo, y en muchos libros y otras publicaciones impresas, lo habitual es usar las comillas angulares. Consulte el periódico Gramma o Juventud Rebelde y verán que es así. Quizás se esté preguntando ahora cómo hallarlas en el teclado, y es que puede encontrarlas al presionar las teclas Alt más 174 y Alt más 175 para la comilla de cierre. En cambio, en el móvil, o sea, en el teléfono, en algunos teclados se obtiene este tipo de comillas al dejar presionado el carácter de la comilla inglesa, como ve ahí en pantalla. Al menos en el mío así ocurre. Quizás por lo engorroso que resulta encontrar las angulares en los teclados y desde luego por la influencia del inglés, es más popular en gran parte del ámbito hispánico el uso de las comillas inglesas. De hecho, estas son las empleadas normalmente en la escritura manuscrita. Si bien las academias recomiendan usar en primera instancia las comillas angulares, el uso de las inglesas es también perfectamente válido, así que ya lo sabe, también es correcto las inglesas. Voy ahora con una verdad de perogrullo, pero es bueno no dejar pasar por alto que las comillas se usan principalmente en las citas textuales, esto usted lo sabe. Aquí conviene también recordar algo que ya dije cuando hablé del punto. Insisto en que primero se escribe la comilla de cierre y luego el punto, tal y como se ve ahí en pantalla. El pueblo es el verdadero dueño de la lengua, cierro la comilla y pongo el punto en este ejemplo de Miguel Delibes. Como decía, se abre comillas, se escribe la frase, se cierra comilla y se coloca el punto. Este punto final va después de la comilla de cierre, lo reitero, tal y como así lo recomiendan las academias de la lengua española. Las comillas también se usan para marcar el carácter especial de una palabra o expresión. De acuerdo con las corporaciones de la lengua, estos signos se emplean frecuentemente para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, procede de otra lengua o se utiliza irónicamente o con un sentido especial, como pueden leer en los ejemplos que vemos aquí en pantalla. Siempre dice que las concretas de ese sitio están riquísimas. Menudo cacharro se ha comprado tu jefe. Ese modelo es uno de los más caros. Así lo veíamos en estos ejemplos. Hablemos rápidamente de esas voces que proceden de otra lengua, los extranjerismos. Por ejemplo, en textos impresos en letra redonda, es decir, en la letra normal, la que usamos habitualmente, se recomienda escribir en cursiva los extranjerismos sin adaptar. En el ámbito de las redes sociales, en cambio, si no es posible usar la cursiva, entonces ahí no queda de otra que utilizar entonces las comillas o en su defecto el guión bajo. También las academias de la lengua española señalan que excepcionalmente en los titulares de prensa la cursiva puede ser reemplazada en este uso por las comillas simples, como ven aquí en este ejemplo. Impartirán en mayo nuevo curso online y ahí online, ese extranjerismo, esa palabra que proviene del inglés, iría con comillas simples en un titular de la prensa. Aprovecho también para aclarar una duda que nos envían con frecuencia. ¿Los nombres propios y las siglas de otras lenguas se escriben entre comillas o en cursiva? Bueno, de acuerdo con las academias de la lengua española, no, así que ya lo sabe, esas expresiones no se escriben en cursiva cuando se corresponden con un nombre propio y tampoco llevan comillas los nombres de las instituciones. Así lo ha explicado varias veces la Real Academia Española, la RAE. Pese a que es una práctica aún frecuente en Cuba, escúchelo bien, lo aconsejable es escribir sin comillas los nombres de los centros. Así pues, una expresión como Escuela Primaria José Martí no lleva comillas en el nombre propio, pues la mayúscula ya delimita su extensión. Así que ya sabe, José Martí, ahí se escribe sin comillas de acuerdo con la Real Academia Española.
Hablemos ahora de otros usos de las comillas. Por ejemplo, se emplean para citar el título de un artículo, un reportaje, un cuento, también de un poema, el capítulo de un libro o en general cualquier parte interna de una publicación, especialmente si aparecen junto con el título de la obra a la que pertenecen. También conviene citar entre comillas los títulos de ponencias y también de discursos y de exposiciones a fin de delimitar su extensión. Lo mismo se aplica a los títulos de leyes, programas, proyectos también de asignaturas y cursos cuando su nombre es demasiado largo, de modo que las comillas sirven en estos casos para delimitar la extensión de estas denominaciones. Más precisiones al respecto las puede encontrar en las obras académicas y un resumen de los usos de este signo de puntuación está disponible en nuestra página web. Les recuerdo que la dirección es buenidioma.com. Igual, recuerde que en el canal de YouTube del proyecto publicamos más tarde la grabación de este espacio lingüístico. Tenga una excelente jornada.